Muy bien. Heráclito, esto no me está funcionando. Aquí está. ¿Ya? Heráclito es de Éfeso, ¿verdad? Si alguna vez han escuchado o si ustedes han pasado por el texto bíblico, recordarán que hay una carta a los Efesios, ¿verdad? Bueno, los Efesios, Efesio es un gentilicio, es el gentilicio que escribe a las personas que viven o que vivían en Éfeso, ¿verdad? Parece ser que era o bien autodidacta o discípulo de Genófanes. Aquí esto simplemente es para que ustedes vean, o sea, Anaximandro y Tales en algún momento estuvieron, parece que estuvieron juntos, o sea, uno se los pudo haber topado juntos en algún momento histórico. Digamos, si uno toma una máquina del tiempo y va a la antigua Grecia, uno se los puede topar por ahí en la calle, ¿no? O sea, eso es mucho decir. Y lo mismo pasa con Heráclito y Genófanes. ¿Ya? O sea, imagínense lo que es ver a este par así, simplemente uno al lado del otro, ¿verdad? Eh, a Heráclito le decían el oscuro, este, no porque fuera morenazo, sino porque era, parece ser que le gustaba ser un poco críptico, ser como, en el sentido de que le gustaba hacer explicaciones de alguna manera un tanto enigmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que era difícil de entender lo que decía, ¿verdad? Y bueno, en esto se parece a muchos otros autores, digamos, de la historia de la filosofía, ¿verdad? También le decían el llorón porque se pasaba quejando de un montón de cosas. De hecho, esta estatua que ustedes tienen acá es una representación de Heráclito, tiene, lo representan llorando, ¿ya? Y es simplemente porque pasaba quejándose, ya era bastante, bastante crítico de lo que veía a su alrededor. Y básicamente, lo que podemos decir es que con Heráclito introducimos un tema, vamos a ver, que también está en Tales y que también está en Anaximandro, pero con Heráclito y con Parménides lo vamos a ver de manera ya más importante, que es el problema del cambio y del movimiento, en contraposición de la permanencia. Esto es un tema sumamente importante para la antigüedad clásica, también por las pretensiones epistemológicas de la explicación. En algún momento, cuando veíamos en clase el problema del cambio y de aquello de que si las partes de una cosa son reemplazadas, a partir de qué momento algo deja de ser lo que es, a partir de meramente el cambio. ¿Se acuerdan? En algún momento incluso alguien lo preguntó. Bueno, con Parménides y con Heráclito vemos también esta preocupación a propósito del cambio y de la permanencia en el siguiente sentido. ¿Cómo es que yo puedo decir que conozco las cosas y que las puedo explicar y que me puedo relacionar con ellas si es que estas están cambiando constantemente? Ya, o sea, vamos a ver, si ustedes hoy al levantarse se van al baño y cuando se fijan en el espejo, lo que aparece no es la cara que ustedes generalmente tienen, es de extrañarse, ¿verdad? Y eso sería terrible. O imagínense ahorita, por ejemplo, que tenga uno que salir a hacer un mandado, no sé, estos mandados de urgencia o que uno de verdad tenga que salir en momentos pandémicos. Si las cosas cambian constantemente, ¿qué significa eso? O sea, imagínense que uno salga de la casa y que cuando vuelve en el lugar a donde se supone que estaría su casa, ya no está. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, ¿verdad? O de pronto uno se va a buscar no sé, uno sale a hacer un mandado, sale a la pulpería, comprar café, digamos, una de las necesidades básicas pandémicas, ¿verdad? Y de pronto uno llega al lugar a donde se supone que estaba la pulpería y no está. ¿Y qué hace uno? Bueno, y vaya, búsquela donde esté porque cambió de lugar. Estos ejemplos, como casi todos los míos, parecen bastante idiotas, pero el punto es este. La verdad es que cuando uno supone que las cosas cambian, eventualmente el cambio llega a ser de tal manera que las cosas ya no se reconocen. Eso es un problema o plantea problemas para la epistemología. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo es que puedo dar cuenta yo desde el conocimiento
de las cosas si es que éstas están cambiando constantemente. Otra cosa y la otra posibilidad es que las cosas no cambien, sino que sean permanentes. ¿Ya? Bueno, pero el problema es que Sanchitos no es lo mismo no es lo mismo hoy que en un semestre no pandémico. No saben cuánto extraño ir a una aula, digamos. ¿Ya? Y no es lo mismo. Mm. Pero entonces, si lo que vamos a decir es que lo que existe es la permanencia y que las cosas no cambian, entonces, ¿cómo diablos damos cuenta de lo que efectivamente nosotros percibimos como cambio? ¿Ya? Yo ya les hice un ejemplo en la clase anterior o la tras anterior, no recuerdo ya, de si Sanchitos toma una máquina del tiempo y se va al parque de Turrialba en algún momento cuando su madre anduviera con él, cuando Sanchitos era niño. Muy probablemente la mamá de Sanchitos no reconozca a Sanchitos. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo es posible que hablemos de permanencia si es que las cosas evidentemente cambian? Pero además, el problema de la permanencia es el siguiente. Ahora veámoslo en la otra dirección. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos hablando de cambio si seguimos pensando que somos la misma cosa, la misma persona o los mismos? O sea, vamos, yo me he sentado en la misma silla desde que empezó el curso, ¿verdad? Y yo estoy hablándoles siempre a través, siempre les estoy hablando a través de la misma computadora, por la misma cámara. Entonces, cómo es que yo digo que las cosas, o cómo es que podemos decir que las cosas cambian si siguen siendo las mismas? Entonces, esto es un gran problema para la cultura griega. ¿No? Un problema en el sentido filosófico del término, o sea, es algo que tenemos que explicar, algo de lo que tenemos que dar cuenta a partir de la reflexión. No sé si si a partir de esto tendrán alguna pregunta. Bien, Hola, sí. así, Yo tendría una duda. por favor. Entonces, el tema con el cambio es como aceptar, o sea, el problema con el epistemológico, a ver si lo entendí bien, es aceptar de que como todas las cosas están cambiando, no se puede definir una cosa en sí misma porque el día siguiente va a ser otra, y así, y con el pasar del tiempo va a ser otra. Vamos a ver, yo lo matizaría, yo diría, no es esa aceptación, o al menos no sería esa aceptación necesariamente, sino es preguntarse qué es lo que ese cambio implica para nuestros conceptos, cómo podemos generar conceptos que sirvan, que se mantengan funcionales a pesar de esas variaciones. Y porque es que aceptarlo suena como que lo que yo quiero es que haya permanencia. Pero como evidentemente hay cambio, pues ni modo, entonces tengo que ver cómo me las apaño. No, más bien la pregunta está abierta, o sea, ¿qué es lo que existe? Es que existe el cambio, siendo que hay ciertas cosas que solo las podemos conocer en tanto que permanezcan, por lo menos en algún periodo, o lo que existe es la permanencia, siendo que evidentemente nosotros experimentamos el cambio. Entonces, ahí el asunto es cómo se resuelve reflexivamente, investigativamente estas preguntas. Y a partir de ahí, entonces, más que aceptar que existe el cambio, es cómo lo explico. Más o menos, Esteban. Sí, sí, profe, entiendo. Entonces, como más que todo, como acoplarlo. O sea, como, ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo doy cuenta de él? ¿Cómo doy cuenta del cambio de la permanencia a partir de lo que experimento, a partir de lo que vivo, a partir de lo que conozco? perfecto. Muchas Ok, gracias. con todo gusto, con todo gusto. En este sentido, Heráclito y Parménides son dos autores que tienen eso bastante, como una preocupación que es bastante evidente, ¿verdad? Sabemos de Heráclito que efectivamente escribió un libro y que ese libro en algún momento se conocía tal cual como un libro, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos, lo que tenemos es fragmentario. Y los fragmentos de Heráclito, ustedes los pueden ver, este,
simplemente son como retazos, ¿verdad? En el siglo pasado, un especialista de origen ruso sugirió y generó la hipótesis de trabajo de que efectivamente los fragmentos que tenemos son el libro, que realmente no son pedazos de algo más, pero que hay que saber organizarlos y que eso es lo que no se había sabido hacer a lo largo de la historia. Bueno, eso es una postura. La otra postura es que los fragmentos son efectivamente partes de algo que no conocemos en su totalidad, ¿verdad? Eh, y del cual el único fragmento que más o menos sabemos a dónde iba es el primero, ¿verdad? Porque habla del inicio y cosas por el estilo, ¿verdad? Eso es una referencia al inicio de la propuesta de Heráclito. Heráclito se preocupa por temas de cosmología, habla del universo, se preocupa por problemas de teología, en el sentido de que habla de una primera causa, y se preocupa por cuestiones humanas, ¿verdad? Vamos a encontrar fragmentos que tienen que ver con política, con referencia a lo que hacen ciertos ciudadanos, con referencia a ciertos individuos específicos, ¿verdad? Ahora, el texto de Heráclito tiene una característica y es que hay que saber leerlo, hay que aprender a leerlo en una consistencia temática que tiene a partir de una única regularidad que rige absolutamente todo, ¿ya? Hay en Heráclito un principio explicativo que nos va a amarrar toda la explicación que él va a hacer. Vamos a irlo viendo. Vamos a irlo viendo. ¿Verdad? Bien, el arjé en Heráclito lo vamos a ver a partir de logos y fuego. Logos y pir, por aquí debe estar, bueno, en otra más adelante está pir. ¿Ya? Logos es una palabra que ya de alguna manera en el curso la habíamos visto. Logos es la palabra que compone las palabras que terminan en logía, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Logos, en griego, significa un montonazo de cosas, ¿verdad? Es plurisémico, tiene muchos sentidos distintos, ¿verdad? Significa palabra, discurso, tratado, verbo, cierto orden o razón. ¿En qué sentido? Palabra, en el sentido siguiente, logos viene de un verbo griego que es el legein. Legein es decir, y logos es lo que se dice, es como el verbo o como la acción y su efecto, ¿verdad? La acción es decir y el efecto es lo que se dice. Por eso logos significa palabra. Pero además significa discurso en el sentido de que con estas palabras se construye o se dicen cosas a propósito de la realidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, este decir del logos, lo entendemos también como un tratado en el sentido que, aun cuando Heráclito no haya hecho propiamente un tratado, ¿verdad? Se supone que entre los primeros tratadistas tenemos que inspirarnos a Aristóteles para empezar a ver ya tratados filosóficos en ese sentido, digamos, ¿ya? Pero, ¿qué es un tratado? Es, de nuevo, vean la continuidad que estamos teniendo aquí en la explicación. Son palabras o discursos que de manera más o menos organizada tratan un tema determinado. Entonces, logos no es solo discurso, no es solo decir algo, no es lo que se dice de algo, sino es lo que se dice de algo con pretensiones de explicación. Por eso la palabra logía de las disciplinas, como epistemología, biología, ¿ya? Tienen todavía ese cariz, ¿verdad? De una explicación sistematizada mediante un discurso, mediante algo que decimos de las cosas, ¿verdad? Logos también es, en alguna traducción, es verbo,
¿ya? De nuevo, si ustedes han pasado por el texto bíblico, ¿verdad? La primera, el primer versículo del libro del Evangelio según Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, lo que dice ahí es en arge var hologos, en arge, oyen la palabra, en el principio, en arge var hologos era el verbo, ¿verdad? Hay algunas traducciones, digamos, contemporáneas que traducen en el principio era o fue la palabra, ¿verdad? Si alguna vez les llegaron, o si ustedes no se conocen o son testigos de Jehová, ¿ya? Los testigos de Jehová manejan mucho esa traducción. ¿Ya? En el principio era la palabra, ¿verdad? Luego, logos también significa cierto orden o razón. Razón en el sentido incluso de proporción. ¿Ya? Las cosas tienen una proporción en griego. Para decir eso, diríamos que las cosas tienen cierto logos. ¿Ya? ¿Cuál es la proporción de 2 a 10? Bueno, eso es un logos. ¿Cuál es el logos de 2 a 10? ¿Se entiende? ¿Ya? Esa proporción, esa razón, y además cierto orden también, lo podemos entender como logos. En Heráclito vamos a tener entonces, ahora sí, el logos como todo esto, pero además pensado como el arjé, como el principio explicativo. Si ustedes lo ven, con Tales tenemos un principio que es material, o sea que tiene, tiene una composición o más bien su forma de ser es que es material, el de Tales. El de Anaximandro es completamente abstracto, el de Anaximandro no tiene materialidad, es completamente inmaterial. Y el logos, propiamente hablando, no es un algo en el sentido material, ¿verdad? Sino que es, en última instancia, eh, como principio, es esa proporción, ese cierto orden que hay en la naturaleza. Por eso es principio, ¿verdad? Porque al ser esa ley, ese orden, esa razón que hay en la naturaleza, la condiciona, la condiciona y hace que sea y que exista de una determinada manera, ¿verdad? Ahora, este logos también en Heráclito lo vamos a encontrar como fuego, ¿verdad? Como principio, como eh, casi como uno de los elementos, ¿se acuerdan? Que ya eso lo habíamos visto en algunos momentos, ¿verdad? Vamos a ver qué significa el logos también como un fuego, como algo que está ahí, literalmente quemando. O sea, la metáfora del fuego va a ser también muy fructífera en la explicación de Heráclito, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es también entender que en los fragmentos vamos a encontrar muchas veces la palabra logos de maneras diversas. ¿Por qué? Porque como logos significa tantas cosas, ¿verdad? Eh, es un problemón traducir los fragmentos de Heráclito. ¿Por qué? Vamos, cada vez que uno se topa la palabra logos, tiene que pensarse bien qué acepción es la más adecuada para el fragmento específico, ¿verdad? De hecho, más contemporáneamente, ah, hay quienes incluso hacen trampa. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la palabra logos en los fragmentos de Heráclito, vienen, traducen todo, lo van diciendo en español, ¿verdad? Y cuando llegan a la palabra logos, la dejan en griego, ¿verdad? Logos que ha existido siempre, por ejemplo, en uno de los fragmentos que Heráclito dice, esta razón que ha existido siempre no la creó humano, humana ni divina. Bueno, por ahí ustedes se van a topar ese fragmento. Bueno, habrá quienes traducen logos, no lo ha creado, etcétera, etcétera. Eso es trampa porque, bueno, el logos es una palabra que si la dejamos así, pues significa todavía menos para nosotros. Pero ciertamente hay fragmentos en los que tratar de buscar cuál es la acepción que mejor encaja es una discusión que da para toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso también hace que Heráclito, el texto de Heráclito cuesta mucho cerrarlo. Hay que tener cuidado entonces con cómo vamos a interpretar la palabra logos cuando nos la topamos en los textos de Heráclito, ¿verdad?
Bueno, ustedes tienen los fragmentos en español, entonces eso, digamos que no es un problema, digamos, para este curso. Pero si en algún momento se meten al texto en griego, eso sí, esa ventana se abre de manera muy fuerte. Ahora, quiero que veamos especialmente tres registros en los fragmentos. ¿Son los únicos? No, no son los únicos. ¿Ya? Hay posibilidad de hacer muchísimo más acercamientos, digamos, de acepciones distintas en el logo según Heráclito. Pero bueno, para el curso, tres acepciones van a ser especialmente relevantes, ¿verdad? Uno va a ser eh, un registro meramente lingüístico, ¿verdad? Otro va a ser el registro lógico y otro va a ser el registro ontológico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista lingüístico, vamos a tratar de decir que nos vamos a referir a logos meramente como palabra, palabras, discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito lingüístico, entre comillas, digamos, estoy metiendo acá meramente lo que es la explicación, en tanto que explicación. ¿Cómo es que podemos generar una explicación de las cosas? Ahorita lo vamos a ver en algunos fragmentos, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo hago una explicación de las cosas, entonces es porque estoy de alguna manera refiriéndome a logos de esas cosas. La explicación es ese entorno discursivo mediante el cual yo puedo acercarme, aprender las cosas y comprenderlas, ¿verdad? Ese sería el primer nivel. El segundo nivel, que es, bueno, no lo veamos como niveles, veámoslos como ámbitos, digamos, también, porque no es que uno esté por encima de otro o cosas por el estilo. El segundo ámbito sería el ámbito lógico. Lógico lo vamos a entender siempre como reglas generales de pensamiento y por lo tanto, reglas generales de la explicación. Entonces, antes decíamos cómo es que podemos hacer una explicación en general de las cosas. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es ver cuáles son las reglas que debe cumplir o que cumplen esas cosas o que cumple esa explicación para que podamos decir efectivamente que estamos entendiendo lo que estamos diciendo y que estamos pudiendo efectivamente generar un encadenamiento explicativo de esas cosas o sobre esa realidad. Y el otro ámbito que quiero, al otro ámbito que quiero que nos refiramos es al ontológico, que tiene que ver con que hay un logos de las cosas. Esto lo que quiere decir es que las cosas de suyo, en su ser, tienen un logos que las hace ser de esa manera, presentarse de esa manera, operar de la manera en que opera, tener los rasgos que tienen, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Son tres, son tres ámbitos y son tres ámbitos que son diferenciables analíticamente, o sea, ya les había dicho, una distinción analítica es una distinción conceptual que separamos, digamos, para hacernos más clara una explicación sobre algo, pero no necesariamente estos ámbitos están separados entre sí, de repente pueden ser coincidentes. Lo que decimos en un discurso a partir de reglas lógicas es lo que las cosas son. ¿Ven? Entonces, ese tipo de integración en la explicación también tenemos que estarle dándole aire, ¿verdad? Para poder ver qué es lo que significa en general lo que estamos tratando de explicar y de entender con las cosas. No sé si tienen alguna pregunta a propósito de esto.